autoridades en Qatar han anunciado un acuerdo entre Israel y Hamás. Todavía no dan detalles técnicos y todavía no se tiene que pasar por el Parlamento israelí, pero hay un acuerdo de tregua en Gaza tal como se esperaba desde hace ya un par de días en esta última ronda de negociaciones. Carlos Álvarez está en el estudio. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Urgente este llamado de último minuto porque este acuerdo de tregua en Gaza, al que le faltan los detalles técnicos, significa el final de las hostilidades de los últimos 15 meses entre Israel y Hamás, en una jornada particularmente difícil en la que hubo muchísimos bombardeos en Gaza. Lo que sabemos es lo siguiente, es la primera de 3 fases de un plan que ya fue delineado ayer, lo conversamos. Debe entregar Hamás 33 rehenes e Israel debe iniciar en esta primera fase la retirada progresiva de sus tropas en el norte de la franja y además comenzar a liberar presos palestinos. En esencia es muy parecido a la primera tregua que se rompió y se volvió añicos. ¿Recuerdas esa primera tregua que hubo en la que se liberaron los rehenes de un lado y prisioneros del otro para establecer aquello? La escena nos llega a través de agencias internacionales que muestran uno de los hospitales de Gaza donde ha habido durante todo el día congregada muchísima gente. Las acciones israelíes del día dejaron 13 fallecidos y faltará ver en las fases subsiguientes, mientras sobre el lado derecho de su pantalla tenemos imágenes de apoyo de lo que estaba sucediendo antes de este acuerdo. Vamos a hablar un poco del lado derecho de la pantalla que muestra a los familiares que aumentaron su presión sobre el gobierno de Israel, y hay un rumor muy fuerte de que parte de este arreglo se debe a la presión del saliente presidente Biden sobre Israel sobre todo, y también a las presiones del nuevo presidente electo, no nuevo presidente, el presidente electo Trump. Presidente electo, sí. De Itamar hecho, Ben-Gvir, que lo estamos viendo en pantalla, podría ser una piedra de tope en esto, Iván, porque tal como lo comentamos ayer, él anunció su renuncia al gabinete israelí si es que ese acuerdo se concreta. De hecho, el New York Times está poniendo a esta hora que el acuerdo que está en tabla, en lisa en este momento, es similar a uno que impulsó el presidente Biden en mayo pasado, pero que no llegó a puerto. Hay otro dato: el ministro de Exteriores de Israel ha suspendido una visita diplomática a Europa para viajar a Israel de vuelta, porque el gabinete israelí va a considerar el acuerdo mañana, dicen autoridades de ese país. Hay otras autoridades en Gaza que afirman que hay algunos aspectos en la frontera, precisamente en la frontera entre Gaza e Israel, que impedirían que se diera por terminado el acuerdo. Pero de todas maneras, el New York Times, El País y el Guardian dicen que el acuerdo se ha alcanzado y que necesita, aunque todavía no se ha dado la fecha de comienzo del cese al fuego, la aprobación del gabinete israelí, que sería mañana. Esa primera fase de la que estamos hablando junto a Iván Valenzuela consiste en un plazo de 6 semanas. Esta entrega de 33 rehenes de la que hablé incluye que un tercio de ellos, al menos 11, han fallecido y se van a entregar los cuerpos sin vida de esas personas, y son en su mayoría quienes van a ser liberados mujeres, menores, enfermos y heridos. Ahora, hay que ver también otra cosa aquí que tiene que ver con dónde van a vivir y qué es lo que va a pasar con la reconstrucción de Gaza, porque para ser bien francos es inhabitable, y gran parte de las imágenes que hemos venido mostrando estos últimos días hablan de prácticamente todo destruido. Esta noticia acaba de conocerse hace minutos, estábamos en los comerciales cuando esto ocurrió. El presidente electo Donald Trump, esa es la portada, la sección internacional del diario El País, donde está consignado también el acuerdo. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de poner en la red social Truth, que es su propia red social, que la creó cuando fue expulsado de Twitter, que ha habido un acuerdo en torno a los rehenes en Gaza, y ha puesto con letras mayúsculas: van a ser liberados prontamente. Ese es el mensaje de Donald Trump, que de alguna manera festeja y se hace parte del acuerdo que se ha conseguido. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a 251 secuestrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, celebró el acuerdo, pero dijo que para los muertos llega demasiado tarde. Ahora, revisando la escena de esta eventual aprobación israelí de este pacto de paz, de esta tregua, vamos a ver qué condiciones tiene internas para Netanyahu esto, en vista de que él dijo que no iba a haber tregua mientras él no culminara su campaña contra Hamás, pero también por el otro lado, ¿qué tanto va a ceder Hamás para que la tregua no se rompa? Van a ser 6 semanas muy complicadas
de las que vamos a tener que tener mucha atención. Fíjese que en el margen derecho de su pantalla aparece lo que hablábamos de la destrucción de Gaza. Vivir ahí es inviable y por lo tanto vamos a ver otra cosa, Iván. Vamos a ver qué pasa con la comunidad internacional y los planes de reconstrucción de Gaza, y vamos a ver además, más allá del mensaje del presidente electo de los Estados Unidos en su red social con respecto a que serán liberados, qué va a pasar el lunes, cuando Donald Trump, el lunes de la semana que viene, asuma formalmente la presidencia de los Estados Unidos. 46.700 muertos en la franja de Gaza, sin contar a las víctimas del lado israelí y, por cierto, a los rehenes que murieron en cautiverio desde que el ataque del 7 de octubre de Hamas sobre el territorio israelí hizo estallar esta guerra de 15 meses que tiene un costo altísimo en vidas humanas y, por cierto, también en tensiones futuras y en aspectos materiales al interior de la franja de Gaza. Tal como decía Carlos, es un territorio prácticamente inhabitable después de la destrucción que ha tenido este asunto. Ahí está la portada del New York Times también diciendo Israel y Hamas acuerdan un diseño provisional para un cese al fuego, dicen autoridades. De hecho, el diario El País cita autoridades de Gaza, de Israel, de Estados Unidos y de Egipto, aparte de los mediadores Qatar, entre otros. Esa es la situación en este momento. La agencia española de noticias confirma que Israel le entregó a Hamas mapas y plazos de retirada de sus tropas de la franja de Gaza. Lo que ha dicho Hamas, y era lo que tenía entrampado la eventual tregua, era que esos documentos eran demasiado ambiguos y no se establecían criterios técnicos. Por ejemplo, se van a retirar de cuánto de la franja en sí misma, cuánto van a estar lejos de esa frontera, y quién va a garantizar que la acumulación de medios bélicos, porque eso existe, no le va a permitir a Israel reiniciar de súbito o de inmediato o imprevistamente operaciones contra Israel. Ahí está, ven las señales internacionales en Qatar. Ahí va a salir el anuncio oficial. Exactamente, lo que va a venir en los próximos minutos. Carlos Zárate con la información internacional, una buena noticia para variar, Carlos. Para cerrar, quien va a hablar probablemente sea el Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Es el que puede dar esta noticia, que de verdad, Iván, para cerrar el bloque de hoy, qué alegría estar parado acá y poder contar esto, más allá de los dolores que hay a ambos lados de esta situación. Se espera el anuncio oficial de este acuerdo de cese al fuego que tiene que ser provisto en una fecha y que probablemente sea indicada en los próximos minutos. Gracias, Carlos. Información en los top portales. Carlos Zárate con la información internacional de último minuto a esta hora en TLRC Tarde. Pausa y volvemos. Claro. Está presentando Tele 13 Tarde.